Vamos en esta mañana, a abrir nuestras Biblias, primeramente, en el libro de Nehemías capítulo 12. La anterior oportunidad que tuve de traer un mensaje de la palabra de Dios, tocamos o relatamos algo del libro de Ezequiel. Pero hoy, teniendo en mente nosotros la misma época de este profeta Ezequiel y la aparición también del profeta Zacarías y de Ageo, que aparecieron en la época del retorno del pueblo de Dios, del retorno de esa cautividad de 70 años, quiero que leamos primeramente unos versículos allá en el libro de Nehemías. Dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. Ese Jesúa es Josué, para que lo tengamos presente. Josué, pero no Josué el que conquistó la tierra, sino otro Josué que era un sacerdote. Era levita, dice. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraía, Jeremías, Esdras. Y ahí tenemos entonces a Esdras, a Zorobabel y obviamente Nehemías, que también es el que está escribiendo aquí esto. Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Remut, Memerot, Ido, Gineto, Abías. Tengamos en cuenta en nuestra mente a ese Ido, que está allí en el versículo 4, y igual a ese Jesúa, que está allí en el versículo 1, que son parte de lo que quiero que veamos. Y podemos saltar al versículo 21. Dice: de la familia de Hilcias, que fue un sacerdote también, Asabías, de Genadías, Natanael. Y el versículo 22 dice: los levitas en 10 de Eliasab, de Joaida, de Johanán y de Jadúa. Fueron inscritos por jefes de familias también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Teniendo en cuenta esto que nos relata Nehemías, podemos encadenar todo lo que ahora vamos a estudiar nosotros en este momento. Vamos a hablar, como les decía, hermanos, del profeta Zacarías. El profeta Zacarías apareció entonces en esta época del retorno, en la época en la que Israel ya había cumplido esos 70 años de castigo, derivados de su idolatría, derivados de su maldad. Bueno, pero más que Israel, era el remanente de ese Israel que era Judá, que fue llevado cautivo, porque acordémonos que Israel fue borrado del mapa literalmente. ¿Qué significa Zacarías? Su nombre significa Jehová ha recordado, o Jehová se ha acordado. ¿Sí? Se cree que nació en esa cautividad, en algún lugar de Babilonia, pero recordemos, era, como lo vamos a leer ahorita, era un sacerdote y profeta. Su actividad inició más o menos hacia los 17 años, después del regreso del exilio. Y es razonable pensar que para entonces tenía más de esa edad, ¿no? Se consideraba muy joven delante de Dios y del pueblo para esta actividad. Dice, en esta época usó Dios a los profetas Zacarías y Ageo para animar a Zorobabel, a ese que hablamos ahorita allá en Nehemías capítulo 12, y al sumo sacerdote Jesúa, que también mencionamos ahí en los versículos iniciales, que habían regresado y que tenían que ir a terminar la construcción del templo. Todavía estaba o existía algún tipo de prohibición por parte del gobierno persa, pero aparece la profecía de Zacarías para animar a estos hombres a iniciar esa labor de reconstrucción de Jerusalén y del templo. Dice la escritura allí en el libro de Zacarías: en el 8º mes del año segundo de Darío, ese mismo Darío que leímos ahorita en Nehemías capítulo 12, versículo 22,
Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, ese Ido que está en el versículo 4 de Nehemías 12, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Este es el principio de todo lo que el libro trae, esas frases que están allí resaltadas. A los cuales clamaron dice acá: volveos a mí, yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. Los primeros profetas, Isaías, Jeremías, querían evitar ese dolor que estaban sufriendo ellos de esclavitud, de sumisión, de pobreza. Cuando ellos salieron, hermanos, de la cautividad, o más bien, cuando salieron de Jerusalén, muchos salieron desnudos, que era un símbolo de humillación. Salieron sin nada en su cuerpo, atados de cadenas, que era la mayor humillación posible para cualquier hombre en ese momento, y siempre lo será. Y ese sufrimiento era consecuencia de su pecado, consecuencia de haber desobedecido a Dios, de haber idolatrado y de haber puesto incienso y cualquier tipo de adoración a Moloch y a estos dioses. La misma causa por la cual fue destruido el pueblo del norte o el reino del norte de Israel. Y vuelve y dice acá al profeta con mensaje de Dios: sus padres, o sea, los que estuvieron antes de los 70 años de esclavitud, no obedecieron a los profetas, que les decían: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Entonces, como les decía, hermanos, este Zacarías su abuelo se llamó Ido, que era el del versículo 4 allí de Nehemías 12. Regresó del exilio con Zorobabel y con Josué o Jesúa, como se menciona allí en Nehemías y como leíamos ahora. Del linaje sacerdotal, contemporáneo de Ageo, y comenzó más o menos hacia el año 520 esta predicación, este mensaje. ¿Hijo de quién? De Berequías, como dice allí el texto. En la época de Darío el persa, o Darío I, conocido también como aquel cuyo nombre significaba aquel que apoya firmemente el bien. Y lo vamos a entender porque si nosotros vamos a la Escritura, vemos que este Darío fue el que permitió el retorno del pueblo de Dios nuevamente a Jerusalén. Aquel que apoya firmemente el bien, dice acá. Más o menos reinó entre el año 540, o estuvo su reinado entre el año 549 al año 486 a.C. Hacia el año 520 es que empieza la predicación Zacarías, y esto hace concordar lo que estamos diciendo aquí, ¿no? La parte de abajo fue extraído de temas históricos y la de arriba la Biblia, ¿no? Es el año 520, o sea, en el reinado de este Darío mencionado por Nehemías allá en el capítulo 12, versículo 22, y mencionado aquí por Zacarías. El mejor libro de historia en el mundo es la Biblia, hermanos. Y los más grandes historiadores han tenido que reconocerlo. Y esto concuerda, esto nos muestra mucho más que lo que la Escritura dice es cierto. Dice que heredó el imperio persa en su cenit, o sea, acuérdense que era el imperio medo-persa y fue una alianza entre estos dos pueblos para derrotar a los babilonios, y lo consiguieron. Dice, heredó el imperio persa en su máximo esplendor, incluidos los territorios de Irán, Elán, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas de Asia Menor, o sea, una parte de Grecia. Fue uno de los, tal vez el imperio más grande después del romano,
fue este imperio medo-persa. Algunos autores dicen que el declive del imperio persa llegó con el reinado de su hijo Jerjes I, que también es mencionado en la Biblia como Artajerjes. Pero bueno, esto es un tema aquí como para ubicarnos en el contexto en el que apareció el profeta Zacarías. Pero ahora quiero que resaltemos en los versículos que veníamos leyendo. Dice la escritura acá que el mensaje principal era ¿cuál? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, vuelvan a ser mi pueblo y yo voy a estar con ustedes. El Señor siempre estuvo con Judá, con Israel, mientras estaban los grandes reyes, David, incluso Saúl, porque estuvo con Saúl, y lo dejó para darle paso a David, y lo dejó porque Saúl pecó, y estuvo con Salomón, casi hasta el final de su reinado, antes de que éste se apartara, ¿no? Porque se apartó, y la consecuencia siempre es la misma: se apartan de Dios, Dios se aparta del hombre. Si nos apartamos de Dios, nada nos va a salir bien, y lo vamos a notar porque vamos a sentir esa ausencia de la presencia del Señor. Volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y es algo en lo que son mensajes que traspasan los tiempos y que aplican a nuestras vidas cada uno de nosotros. Pero ¿qué más decía Zacarías? En el versículo 5 dice: vuestros padres, ¿dónde están? Dice el Señor. Y los profetas han de vivir para siempre. O sea, siempre el pueblo va a tener a alguien que les esté recordando lo que tienen que hacer. ¿Dónde están sus padres? Obviamente sabemos dónde están. En el Seol, allá esperando el juicio por desobedientes. Y el Señor le dice por medio del profeta Zacarías a ellos: ¿dónde están? Versículo 6 dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Claro que sí los alcanzaron, pero no quisieron obedecerles. Ayer veíamos el bautismo de una nueva alma, la hija de nuestro hermano Jesús, que ha crecido con nosotros, como muchos otros jóvenes que se han bautizado. ¿Y a qué se debe que se dé un bautismo de esos? Sino a que sus padres sí han cumplido la voluntad de Dios, a que sus padres han hecho algo o han influido de alguna manera en la vida de estos jóvenes. Si no, no se cumpliría. Y ve aquí el profeta dice: ¿dónde están sus padres? ¿Saben por qué estos estaban obedeciendo o tenían en su corazón algo? No por sus papás, sino por el sufrimiento que habían llevado por causa del pecado de sus papás. Y dice la escritura acá: ¿no alcanzaron a vuestros padres, los profetas? Por eso volvieron y ellos dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así hizo con nosotros. O sea, los papás tuvieron al final del tiempo que reconocer que eran llevados cautivos de acuerdo a lo que enseñaba Éxodo capítulo 27 y 28 y 29, de que les pasaría, y Deuteronomio, Deuteronomio, no Éxodo, 27, 28 y 29, si desobedecían, las consecuencias que acarrearían, que serían llevados esclavos y que serían castigados. Así hizo con nosotros. Ellos ya lo estaban reconociendo, o lo reconocieron. Muchos de los que retornaron, hermanos, algunos muy pocos, se acordaban del esplendor que tenía el templo. Fueron llevados, 70 años, hermanos, es toda una vida. Y decir que algunos de los que estaban ahí alcanzaron a ver el esplendor, significa que seguramente eran niños cuando llegaron allí a Babilonia y cuando fueron expatriados. Y fíjense que a pesar de todo, al final o con la destrucción de Babilonia, tuvieron que estar un periodo de tiempo aún
con el imperio persa. Y Darío les dio el permiso de retornar, pero ya no era lo mismo. Habían perdido su tierra, su ciudad y el símbolo de la gloria de Dios, que era el templo. El mensaje del profeta es claro, y todo el libro gira en torno al mismo pensamiento: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El tiempo de la restauración de la ley era el tiempo de volver a Dios, era el tiempo de olvidar el castigo del cautiverio y ese dolor. Era el momento. ¿Y saben por qué, hermanos? Lo vamos a ver. Nos trasladamos ahora a los versículos siguientes, 7 en adelante. Y vamos a poner bastante atención en algunas palabras, en algunas frases. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Muy importante, hermanos, que tengamos en nuestra mente que el libro de Apocalipsis hace también referencia a situaciones como estas y de unos caballos. Por eso era que el pueblo judío de la iglesia del primer siglo, al leer Apocalipsis, iba a tener también conocimiento del mensaje que Dios quería transmitir a ellos, un mensaje de esperanza, un mensaje de calma en medio de esa persecución en la que estaban los primeros cristianos. Y dice la escritura acá, o sea, des en cuenta que habla de caballos overos y blancos y alazanes, o sea, negros y hermosos. Y dice que entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Se pregunta al profeta. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, porque fíjense que él dice que había un varón allí. Primero llegó un varón y luego llegaron unos jinetes. Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, o sea, los jinetes venían ¿de qué? De recorrer la tierra. Y he aquí que toda la tierra estaba reposada y quieta. La tierra estaba sin hacer nada, el pueblo estaba sin hacer nada. Y era el momento de hacer algo, de cambiar de esa modorra espiritual en la que estaban para buscar a Dios y acercarse a Él. Por eso el Señor les dice que mandó a esos jinetes a recorrer todo el territorio espiritualmente, llamémoslo así, de Israel, de ese Judá que quedaba ahí. Y la tierra, ¿cómo estaba? Dice, reposada y quieta, o sea, estaban tranquilos. Y era el momento de cambiar eso. Vamos hacia el versículo 12 y dice la escritura, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos. Pero aquí quiero que tengamos en cuenta un estudio que teníamos con nuestro hermano Germán, ¿no? Como en algunas partes es asociado la palabra ángel como mensajero y cómo hace referencia también a Dios. Y tengamos esto en mente para lo que vamos a leer. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendréis piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Como un reclamo por lo que sucedía, ¿cierto? Suena así como un reclamo. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar airado? Ese mensaje también lo encontramos aún muy parecido. Un ángel clamando al Señor allá en Apocalipsis capítulo 5, ahora veremos una parte de eso, cuando dice que las almas de los que estaban sufriendo, perseguidos por Roma, decían, ¿hasta cuándo, Señor, te acordarás de nosotros? Ténganlo muy presente porque es el mismo lenguaje utilizado por Ezequiel, por Zacarías aquí, para hacer referencia a situaciones especiales y que después es mencionado, como les digo, en Apocalipsis. Y Jehová respondió buenas palabras.
palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Fíjense ustedes que Dios es bueno, hermanos. Por ahí dice un dicho que Dios aprieta, pero no, ¿qué? No ahorca. Jehová respondió buenas palabras, consoladoras, fíjense, dice aquí consoladoras, de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Sión siempre representa, también es una palabra para hacer referencia a Jerusalén. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque yo estaba enojado un poco, pero ellos agravaron el mal. O sea, el Señor iba a tomar venganza de esas naciones que habían hecho mal contra el pueblo de Judá. Él les permitió que los llevaran cautivos, pero algunos de ellos abusaron. No falta sino leer al profeta Daniel, que también él fue contemporáneo, o más bien que Daniel vivió en la época exacta del cautiverio, para entender lo que le pasó a Judá. Algunos quemados en hornos de fuego como querían quemar a Daniel, otros devorados por fieras y llevados hacia la idolatría. Y por eso el Señor dice, estoy muy airado contra las naciones que hicieron eso. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Dicen aquí el Señor, yo estaba enojado, ¿qué? Un poco. Hermanos, si el Señor castigara al hombre por toda la maldad que vemos hoy, ya no habría un solo ser, sino que Dios tiene misericordia de nosotros. Y digo de nosotros, de toda la humanidad. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, diciendo Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. La plomada, o sea, la herramienta esa que usan los constructores para medir que efectivamente, bueno, el hermano Edwin yo creo que me entiende, para poder hacer la obra perfecta. Y la plomada ya estaba tendida, dice, sobre Jerusalén. El versículo 17 dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con gran abundancia de bien, aún, o sea, volverá a florecer Jerusalén. Y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Imagínense ustedes eso, a pesar de todo lo que había pasado del pecado, cumplió su promesa, eran 70 años de castigo. Y pienso a veces en los castigos que a veces se le dan a los hijos, ¿no? Te quito el celular 2 días, o 3 días, o una semana, lo que sea. Porque esos duelen más que la correa a veces ahora, ¿no? Es increíble, pero duele más. La época de nosotros vio era la chancleta volando. Y no nos quitarían de pronto el televisor, ¿no? No, mira televisión. Era lo máximo. Pero el castigo del Señor era 70 años y ya se había cumplido. Y dice que se volvía con misericordia a este pueblo. Buscaba que este pueblo reaccionara a esa situación, como cuando el padre castiga a un hijo. ¿Cuál es el propósito? Que el hijo diga, sí, me equivoqué, y no vuelve a suceder. No vuelve a pasar. No quiero que me vuelvan a decomisar el celular. Entonces, pues me voy a portar bien. Y lo que el Señor buscaba era eso. Aún rebosarán mis ciudades de abundancia de bien. O sea, el Señor, fíjense que el Señor no destruyó al pueblo porque lo amaba. Lo que hizo fue corregirlo. Y aún consolará a Jehová a Sión, como el hijo, como el padre más bien cuando peca, pero vuelve a él. El mejor ejemplo, hermanos, para que lo tengamos claro, es el hijo pródigo. El hijo pródigo era
ese Judá. Vuelve a mí. Y dice que volvió. ¿Y el Señor qué hizo con ese hijo? Dice la Escritura allí que el papá hizo fiesta con él. Bueno, aunque el hijo pródigo también lo podemos hacer referencia a los gentiles, ¿no? También en el caso más específico hacía realmente referencia a los gentiles. Y el hijo que estaba bravo era ¿quién? Israel. Pero ¿cómo le vas a hacer fiesta a ese si todo el tiempo, todo lo que tenía lo desperdició allá y lo desbarató en licor, en cosas que era lo que hacían los gentiles? Pero dice que el Señor recibió con amor a ese hijo. Y hoy estaba aquí mostrando ese amor, pero con Israel. Pero lo podemos traer a nuestro tiempo también, hermanos. El Señor quería perdonar, el Señor no deseaba estar enojado por siempre. Por eso enviaba profetas. Él quería que su pueblo, y quiere, porque también lo digo aquí en tiempo presente, que esté bien su pueblo, que sus hijos estén bien, que estén en paz. Sin embargo, veremos algo que el profeta recibe de parte de Dios en los siguientes capítulos. Y quiero que traigamos a nuestra mente este versículo 16 de Isaías 57. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. El Señor quiere el arrepentimiento del alma. Quiere que el cristiano que está mal vuelva, hermanos. Y es algo que tenemos que entender. El castigo o la reprensión no tienen el ánimo de destruir, sino de construir más bien. ¿O qué padre castiga a su hijo con el ánimo de destruirlo? Ninguno. Y el Señor lo enseña. Los niños estaban estudiando en la clase de ellos eso. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Hermanos, Dios quería, por medio de Zacarías, llevar este mensaje al pueblo. Ya los perdoné. Quiero que vuelvan. Los amo. ¿Y ustedes creen, hermanos, si alguno aquí está mal delante de Dios, que el Señor no quiere lo mismo, no está haciendo lo mismo? Créanme que sí. Fíjense lo que vamos a leer ahora en Zacarías capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Me mostró, dice la Escritura, me mostró al sumo sacerdote Jesúa, aquí. Por eso les hablaba al comienzo que era el mismo Josué Jesúa, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Dónde más hemos leído esto? Y dijo Jehová a Satanás, y este texto también lo hemos leído en otra parte. Léanse Apocalipsis y léanse Judas. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Mucho cuidado con aquellos que, por ejemplo, en algunas sectas, se ponen dizque a reprender a Satanás. Y como dice Judas, ni aún el Señor, el ángel, sino haciendo referencia a este texto exactamente. ¿No han leído esto? Sí, hermano, exactamente. Jehová te reprenda, Satanás. Y en esta secta, yo te reprendo, y bueno, y una muestra más de que el error está allí. Pero fíjense cómo habla el Señor acerca de Josué. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, el profeta habla de Josué el sacerdote. ¿No es este un tizón que es rescatado de ese fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel.
El sacerdote que iba a retornar, o que más bien retornó allí, como nos decía Nehemías, ¿cómo estaba delante de Dios? Dice aquí, lean fijamente el texto, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba allí acusándolo. Eso ocurre hoy, hermanos, también, cuando un hijo de Dios peca, y Satanás está ahí. Pero el Señor dijo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No lo he rescatado yo? Pero Josué, ¿cómo estaba? Con vestiduras indignas delante de Dios. Dice la Escritura acá. Bueno, el enemigo de las almas siempre está en la misma situación, y como decía aquí alguien, nos recuerda a Job. Y aconteció que, dice Job capítulo 1, versículos 1 en adelante, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás se coló, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me hiciste, bueno, creo que es aquí Job 2, me equivoqué en el capítulo, que retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él, y me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Ahí está el alma de cada uno de nosotros delante de Dios, pero también Satanás allí. Cada vez que faltamos, Él está acusándonos. Sin embargo, tengamos en mente a Zacarías capítulo 3 allí. Porque Josué estaba siendo también juzgado, o atacado más bien, por Satanás delante de Dios. Igual, la misma figura. El sacerdote, el sumo sacerdote de Dios, siendo acusado. Entre las cosas por las cuales seguramente lo acusaba era porque no salía rápidamente a reconstruir el templo, a ayudar en esa labor que tenía que hacer. Pero también pienso, hermanos, que nosotros somos sacerdotes delante de Dios, como dice Pedro, y podemos estar siendo acusados. Hijitos míos, dice 1 Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor Jesús ahora se interpone entre Satanás y el Padre para decir no. A Él no lo puedes acusar, porque mi sangre lo está lavando. ¿Recuerdan ustedes las vestiduras que dice allí que tenía él? Unas vestiduras tenía Josué sucias, harapos. Pues Jesús nos limpia de eso. Dice el versículo 4, y el ángel mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra sobre su cabeza, pongan mitra limpia sobre su cabeza, o sea, lo que se colocaban los sacerdotes allí en la cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. ¿Qué significaba esa mitra? Santidad, hermanos. O sea, Dios lo reconocía a este sacerdote como limpio, porque Dios buscaba el perdón de ese pueblo de Judá que había pecado y ya había dicho, los voy a perdonar, los voy a llevar nuevamente a Jerusalén y necesito al sumo sacerdote para que les enseñe, y he perdonado también su pecado.
Y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Pero qué pasó aquí? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo que nos dice la Escritura es: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, mis ordenanzas, sí, también tú gobernarás mi casa. Te he perdonado, te he puesto vestiduras limpias, oh Josué. Ahora tienes que dirigir en mi casa las cosas. Varones de la iglesia, debemos limpiarnos de nuestros pecados para gobernar esa casa sobre la cual Dios nos ha puesto. También guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, o sea, eran varones que tenían un papel importante allí para el Señor y para la sociedad en la que estaban. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, y ya sabemos a quién hace referencia, a nuestro Señor, a Jesús. Pero a estos les dice el Señor: Josué o Yeshua, tú y los que están allá, los que mencionamos en Nehemías 12, ustedes son los varones principales. Y yo pienso hoy en la iglesia, en los varones, en nosotros, la responsabilidad que tenemos de llevar a la iglesia a buen término. Y cómo tenemos nosotros que ser limpiados como lo fue este profeta, como lo fue este sacerdote. Y el Señor lo dice, hermanos. Y por eso traigo aquí a colación este texto. Amados hermanos, como Pablo decía, refiriéndose a los filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, así firmes en el Señor, estad así firmes en el Señor. Nos pide el Señor que estemos firmes en Dios. Dios desea lo mejor para su iglesia, Dios desea lo mejor para sus guías, o sea, para aquellos hombres que tienen la responsabilidad de llevar esto a cabo, para quienes llevan el orden de su iglesia, pastores, diáconos, maestros, evangelistas, varones de Dios. Pero miren como dice el Señor, o miremos como dice el Señor. Así dice Jehová, y pongo punticos para no leer todo, sino las palabras claves o las frases claves. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Escucha ahora tú, cristiano, que estás en la iglesia, tú y todos tus hermanos que son varones simbólicos y que están a cargo de la obra del Señor. Lo que debemos hacer. Dios quiere arrepentimiento, hermanos. Dios quiere que doblemos las rodillas. Dios quiere vestirnos nuevamente. Apocalipsis 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sabemos que esto hace referencia a los cristianos que fueron martirizados, devorados por leones, que fueron masacrados por los romanos. Pero ellos tuvieron vestiduras blancas como las que deberíamos tener nosotros. Cada vez que un alma se convierte al Señor, se le da una vestidura completamente nueva. Ay de esa alma si la ensucia, pero la vestidura que se le dio es nueva. Cuando pensamos en esto, hermanos,
es fuerte porque tenemos una responsabilidad mayor nosotros, hoy como pueblo de Dios en la iglesia del final de los tiempos, el pueblo de Dios del final de los tiempos, en ser hombres, bueno, y también mujeres, con vestiduras blancas delante de Dios. En el versículo 9 de Zacarías 3 dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta piedra hay 7 ojos. Esa piedra en la cual debemos pensar, la piedra angular de la iglesia, hermanos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, haciendo referencia, si somos coherentes con lo que vamos leyendo, a ese renuevo que venía, que es Cristo, iba a quitar. Esa piedra angular, que es Cristo, iba a quitar el pecado del mundo. Y dice acá, fíjense que el número 7, que también aparece en Apocalipsis, es perfección. Y esta piedra tiene 7 ojos, haciendo referencia a que era el Señor, que era Dios, quien quitaba el pecado de la tierra. La piedra angular fue colocada, hermanos, en la iglesia, y el precio fue pagado con su sangre. Ahora, ¿qué nos pide Dios? Dice Hechos capítulo 4:11, este es Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús la base de todo, hermanos, es al que debemos obedecerle, es al que debemos llamarle, preguntarle, es a Él, pedirle consejo a Él, no a los hombres, es a Él, al que con su santidad nos guía. Y solo cuando hagamos eso, hermanos, cuando nosotros pidamos ese consejo a Él a través de la Escritura, que pasará lo que dijo el profeta, lo dicho por el profeta. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Eso solamente significa una cosa, hermanos, que la iglesia tendrá paz, que habrá paz entre los cristianos, que habrá paz entre nosotros, que a veces existen problemas que no deberían existir. El día que cojamos a esa piedra, que nos agarremos de ella y no de los hombres, ese día convidará a cada uno a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el bono de óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es simple, hermanos. Todo se originó por causa del pecado. El pecado daña, el pecado mancha, el pecado corroe y lleva consecuencias. Pero Dios está dispuesto a tener misericordia, como siempre, porque Dios es bueno. Y quiere perdonar, pero necesita que el hombre se humille ante Él. No ante el hombre, hermanos, sino ante Él. Y esto traerá bendición. Seremos vestidos de vestiduras blancas. Seremos unas nuevas criaturas. Y habrá entre nosotros alegría, paz, contentamiento. Y eso lo quiere el Señor también para todo su pueblo hoy en la iglesia. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, dice Juan capítulo 17, de los versículos 21 en adelante. Para que el mundo crea que tú me enviaste.
para que el mundo vea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos, estos versículos resumen todo el mensaje de hoy. La única forma en que haya unidad es que el pecado no esté delante de nosotros. Porque el pecado rompe la comunión, el pecado rompe todo, el pecado empieza a generar, yo no sé, bueno, tuve la oportunidad de ver el viernes la película esta de Encanto, que habla de Colombia, y pensaba en muchas cosas, ¿no? Y veía cómo esa casa se recrea, bueno, no, si les digo, se la pierden, mejor no se las cuento, pero ahí hay un mensaje que me hacía reflexionar, y es la única forma de mantener una casa firme, es que todos sus cimientos y cada uno de las columnas esté firme. Si yo quitara esa columna que está aquí detrás de la cámara, ese segundo piso se va para abajo y de ahí para allá las demás paredes empiezan a jalar. O sea, el hierro que está en esa parte del segundo piso empieza a jalar hacia abajo y tumba estas paredes, hermano. Y todo se cae. Una sola columna para derrumbar todo. Un alma que necesita ser restaurada. Restauremos nuestras almas si en alguna de nosotros, en algún alma de nosotros, hay mancha delante de Dios. Dios quiere perdonar. Dios quiere unidad. Y Dios nos ama a todos. Y quiere que todos seamos un único, fuerte lazo de unidad. Y una iglesia fuerte. Una iglesia que no va a ser arrebatada o sus almas arrebatadas para otras cosas. El Señor le dijo a Zacarías algo, hermanos, que era responsabilidad de Zorobabel, pero también de Zacarías y del sacerdote. Continuó y dijo el ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y le dijo, este versículo es el más hermoso, disculpen que no lo haya cerrado aquí, pero aquí lo cerramos. Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y respondí: no, Señor mío. Continuó y él me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. ¿Recuerdan el cántico? No es por espada ni con ejército, dice el Señor de los ejércitos, sino con mi espíritu. Ahora sí, hermanos, Dios les bendiga.